Buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos al segundo evento de la Semana de la Mediación que organiza Mediaicam. En esta ocasión el evento versará sobre las instituciones públicas en la gestión de los conflictos con formato de entrevista y será Daniela Patricia Almirón quien entrevistará a Alejandro Nató. Pues Daniela, si te parece te doy paso para que comiences la entrevista a Alejandro, procede a presentarle y cuando queráis. Muy bien. Buenas tardes, noches, aquí en Madrid. Buenas tardes, Ale, allá en Buenos Aires. Hola, Muchas gracias a quienes se han unido y han tenido interés en este encuentro. Muchas gracias al Centro de Resolución de Conflictos, a Mediaicam, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La verdad que muy contenta de esta propuesta y de estar aquí con ustedes y de estar con Alejandro Nató. Bien, Alejandro Nató, voy a hacer una presentación. Ante todo, estoy con un amigo de muchos años y a quien considero además un referente para mí como mediadora. Alejandro Nató es abogado, es profesor, es mediador, es presidente de CIEDEPAS, una entidad, una ONG que nos nuclea a él y a mí. Él es presidente del Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social de Argentina. CIEDEPAS tiene su origen en México y tiene esta delegación de Argentina. Y también estamos juntos en Mediadores en Red, que es otra entidad a la que queremos mucho en Argentina. Alejandro ha sido defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la actualidad es el responsable de la Oficina de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Así es que me pasa y nos pasa que nos conocemos de hace tiempo, confluimos y nos encontramos en muchos ámbitos con Alejandro, así es que es un encuentro como les dije, con un amigo. El título que se le ha dado a esta entrevista para hacerle a Alejandro es La mediación y las instituciones públicas. Y lo primero que, que me gustaría preguntarle, luego de lo que de la propia presentación que Alejandro quieras hacer, entrevista en la que te voy a tratar de tú en algún momento y de vos en algún otro momento, seguramente. Después, el tiempo viviendo aquí, se me van a mezclar. La primera cuestión que me aparece ante el título de esta entrevista, de esta cápsula, en la Semana Europea de la Mediación, que es lo que estamos celebrando, es justamente de qué hablamos cuando hablamos de mediación y de instituciones públicas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de instituciones públicas? Gracias. Gracias, un enorme gracias por la calidez, por la presentación, y bueno, y yo encantado de estar aquí en la Semana de la Mediación, con el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Madrid, contigo, Daniela, que no solo nos conocemos, sino que aparte tengo mucho respeto hacia vos como profesional y te quiero mucho como persona. Así que para mí es un placer enorme y arranco con el comienzo, con la pregunta inicial, que tiene que ver con esto de a qué llamamos mediación dentro de las instituciones públicas o en las instituciones públicas. Y yo creo que hay como una visión sesgada, por un lado, desde algunas instituciones en las cuales creen que pueden instrumentalizar la mediación.
Y pongo esto como un primer semáforo en rojo, o como una señal de alerta, porque en verdad veo muchas veces que se hacen mediaciones comunitarias en los municipios, se hacen mediaciones en instituciones gubernamentales, se hacen mediaciones en el Poder Judicial, o promovidas por el Poder Judicial hacia afuera, la mediación, ¿no? Organizada por el Poder Judicial. Y a veces existe una tergiversación de la visión institucional respecto a lo que es la mediación y respecto al rol de los mediadores. Y es aquí donde me gustaría conversar con ustedes de esto. Creo que hay un sinnúmero de instituciones que creen que la mediación, como la hacen ellos, es propia. A mí me pasaba hace muchos años atrás que pusimos los primeros centros de mediación comunitaria a disposición en la Ciudad de Buenos Aires, y uno de ellos lo pusimos en la iglesia muy conocida, es la iglesia de San Cayetano. Y había vecinos que decían, vamos porque en la iglesia se hace mediación, y no está mal que en la iglesia se haga mediación, pero había otros vecinos que decían, la mediación que hace el cura. No, a ver, yo esto del cura lo traslado a las diferentes instituciones. ¿Por qué? Y porque a veces se generan espacios de mediación en municipios donde existe una visión de hablar desde lo que es el rol, municipios, ayuntamientos, alcaldías, hablar de lo que es el rol del mediador desde el funcionario y decir, bueno, sacame la gente de la calle, sacame el conflicto de encima. O desde el Poder Judicial hay como una visión de descomprimir la justicia para lograr mayores acuerdos y que muchos temas no lleguen al sistema judicial. Y esto no está mal desde el punto de vista de la necesidad institucional, pero desde el punto de vista de la mediación propiamente dicha, pierde lo edificante de la mediación, pierde el lugar de posibilidad, el espacio de posibilidad enorme que tiene la mediación, de coser fragmentos, de rearticular relaciones, de buscar recuperar la memoria histórica, de posicionar intereses y al mismo tiempo trabajar con ellos desde el punto de vista de las mismas necesidades de las partes. Bueno, todo esto que la misma mediación genera a partir de las revinculaciones, no está en juego si tenemos indicadores de satisfacción finitos que tienen que ver con el interés de la institución y no con el interés de las partes. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mediación en instituciones? ¿Hablamos del interés de las instituciones o hablamos verdaderamente de un servicio público de mediación que le va a dar la posibilidad a aquellos que tienen un conflicto de canalizar su conflicto a través de esa institución que está otorgándole personas capacitadas, formadas, con ética, para poder trabajar sin quedar colonizados con los intereses exclusivos de la institución a la que pertenece? Y esto me parece que es una distinción en la cual hay que entrar después de tantos años de funcionamiento de la mediación y después de ver cómo se pretende usar, y esa es la palabra, usar la mediación para los intereses propios de la institución. Ale, a ver, vos sos un mediador que sos mediador hace más de 20 años, 25 años, sos un mediador de los inicios de la mediación en la Argentina. Abrazaste, porque te lo he escuchado contar, abrazaste la mediación muy joven, también como parte de tus inquietudes sociales. Y además sos un mediador que bien puede estar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? en la capital donde está la sede de la capital de la República Argentina, podés estar en algún pueblo alejadísimo de Buenos Aires, a lo mejor en el norte argentino, pequeño, en un centro de mediación comunitario, o podés estar en el sur, o podés estar en Bolivia, como has estado, trabajando con el Centro Carter en gestión de conflictos, o podés estar en Chile, ¿sí? Digo, y en todos estos lugares
atraviesa esto de lo institucional, ¿no? Y atraviesa lo público. Y esto que estás planteando acerca de para quién hacemos lo que hacemos, ¿no? Desde los espacios públicos. ¿Qué podrías contarnos que hay o que sentís como hilo conductor de estos espacios en los que has colaborado en la gestión de conflictos, como mediador directamente y también enseñando gestión de conflictos? Sí, voy a agregar algunas cosas que tienen que ver con la experiencia. Trabajé en casi todos los países de América Latina, mucho en Centroamérica, también en México. Bueno, la verdad que la mediación me abrió las puertas de muchas universidades, pero también de mucha intervención, de mucha praxis. Y lo que yo aprendí en estos campos de acción es que yo iba con mucha teoría, que creía que era el bagaje necesario para poder incorporar este conocimiento en determinado tipo de contextos. Y me fui dando cuenta que el contexto me ha enseñado mucho. Si vos me preguntás cuál es el hilo conductor, y yo ahora me dejo llevar más por el contexto para después promover iniciativas, que ir con una maqueta teórica y tratar de introducir desde la metodología esa maqueta teórica en el conflicto. Y esto no quiere decir que no tenemos que conocer la teoría, que no tenemos que conocer los instrumentos con los cuales trabajamos, los modelos de mediación desde los cuales nos paramos, los formatos de cómo concebir diseños estructurales y planificación para poder intervenir en un conflicto. Pero en los conflictos sociales especialmente, hablo del conflicto social chileno, del conflicto político boliviano, de la violencia inusitada que existe en algunos países, como el contexto mexicano. La realidad es que, así como yo digo que el caso comanda, el contexto comanda el caso. Entonces, ya no comanda mi teoría, no comanda mi maqueta, no comanda mi forma metodológica de intervenir, sino que, bueno, tengo que estar lo suficientemente preparado para dejarme, por un lado, atravesar por lo que implica el contexto, pero también conocer profundamente en qué lugar me estoy metiendo, en qué lugar estoy introduciendo la parte de la praxis para poder, la parte de la teoría para poder hacer praxis. Por eso yo digo que yo voy más de la praxis a la teoría y con la praxis hago teoría. Y eso es lo que enseño, eso es lo que trato de enseñar. A mí me gusta mucho más ya salir de los moldes habituales con los cuales fuimos aprendiendo desde dónde pararnos para poder ver los conflictos, a poder ver el conflicto de modo más diáfano, que no sea un presupuesto mío, esa matriz, esa maqueta, ese modelo, sino que el presupuesto sea el propio contexto. ¿Por qué digo esto? Porque me contamina el modelo, porque me contamina la metodología. Entonces, contamina mis presupuestos para poder tener determinado tipo de hipótesis sobre lo que estoy viendo. Por eso yo siempre digo que según desde donde miremos va a ser directamente proporcional a cómo intervenimos. Y en este campo, que tiene que ver con lo social, o lo urbano, lo territorial, que es donde más practico la gestión constructiva de conflictos y los procesos colaborativos, mi modo de enfocar para ver diáfano es tratar de ir con la menor cantidad de estructuras modélicas preconcebidas. Eso no quiere decir que no conozca todo el bagaje teórico con el cual puedo después desplegar acciones. Pero lo que sí digo es que primero lo quiero ver, primero quiero tener un muy buen análisis de contexto para poder intervenir. Me pasa en el conflicto chileno, donde yo creo que es un conflicto que creció muchísimo después de un gran reventón que hubo en octubre del año pasado, no, del otro año, y luego, o sea, de octubre del 2019, y luego el conflicto tuvo represión, o sea, desescaló de modo violento. Ahora, ese conflicto que desescaló de modo violento pasó una relatencia,
pasó una relatencia por esa violencia. Así si se hubiera trabajado también parte del conflicto y se hubiera solucionado algo de ello y no se hubiera tocado la raíz del conflicto, y también tendríamos un inconveniente y el conflicto hubiera vuelto a la relatencia. Un conflicto en la relatencia es para trabajarlo perfectamente, sabiendo que si no se trabaja, posiblemente el conflicto rescale con cuotas de violencia con las cuales todavía no afloró. Y creo que es una señal de alerta, es un pródromo necesario para trabajar el conflicto. Pero claro, no puedo salir a hacer acciones a partir de mis prejuicios, de mis conceptos, de mis preconceptos, de mi modo de enfocar, sino que tengo que hacerlo en función de ese contexto. Por eso tengo que ir, instalarme en el lugar, ver, hablar con actores clave, personas de diferentes niveles que me puedan llegar a ayudar, y en esto el modelo de Ledrach me sirve mucho porque me habla del multinivel por un lado, que quiere decir que, bueno, tengo que trabajar con aquellos que toman decisiones, pero también con los sectores de base, y tengo que buscar esas personas clave que puedan también atravesar e ir y volver a diferentes campos de acción para poder después promover algún tipo de iniciativa que sea útil y que involucre a estos que no estaban en el conflicto y que se puedan introducir en el conflicto. Pero también me ayuda mucho visualizar desde un tercer lado, que es un modelo de Yuri, pero también me ayuda mucho, que tiene que ver con esto de buscar a aquellos que todavía no se han posicionado de un lado ni del otro y darle un tipo de rol dentro de lo que es el conflicto, ir a buscarlos, pensarlos dentro de una dinámica de una plataforma, y esto, queramos o no, requiere tener esto de salir del toco y me voy, del salir de yo soy el importante. O sea, esto a modo de chiste, ¿no? Es difícil para un argentino salir de yo soy el importante, pero, y vos lo sabés. Sobre todo para un porteño, sobre todo para un porteño. Sí, claro. Yo nací en Olavarría, digo siempre, por las dudas, pero igual, no, me asumo como que he crecido aquí en esta ciudad, grandilocuente. No quiero decir nada del fútbol, porque si no va a quedar muy poco académico, porque sí, bueno, pero sí. Que la gente, quienes están con nosotros aquí sepan que no somos del mismo cuadro de fútbol. No, está bien. Yo soy de Boca, vos no. Yo no, soy de River Plate. Salimos campeones ayer, te cuento. Pero bueno, más allá de eso. Porque son instituciones, y también por eso se me aparecen. Alejandro. Lo que quería decir con este chiste, sí. Déjame terminar la idea y te paso. Sí, dale. Lo que quería decir con este chiste, que nosotros somos grandilocuentes, todo ese tipo de cosas con las cuales así nos ven, porque debemos serlo, no sé, fanfarrones, altaneros, todo eso. Bueno, cuando vos trabajás en otro lugar, sabés que la representación social que tienen de nosotros es esa. Y ya, espejándote en un espejo que sabés cómo te espeja, tenés que reconvertirte también para poder mostrar que verdaderamente no sos quien creen que sos. Y esto ya es un proceso enorme de deconstrucción de uno mismo, que es un trabajo muy lindo que los argentinos tenemos para hacer cuando trabajamos en otro lugar. A vos te debe estar pasando, Daniela, que sabés cómo te miran y que tenés que tener algún grado de no discriminación, primero no diciendo esos son los porteños, nosotros no lo somos, primero, y luego de evitar esa discriminación que acabas de tener conmigo, entender que esa deconstrucción también te hace crecer. Así es. Digo, eso que nos hace crecer, eso también forma parte de la mediación, porque trabajar con uno mismo es el propio trabajo que tenemos que hacer cuando desplegamos acciones dentro del campo de acción en el cual trabajamos. Procesos de gestión constructiva de conflictos, procesos colaborativos, procesos de construcción de consensos, sistemas dialógicos, todo eso que nosotros proponemos en estos campos de relaciones donde hay a veces como un empate catastrófico, hay otras veces como una especie de violencia inusitada. A mí me pasó de trabajar con las maras en Centroamérica, y bueno, ya había todo un prejuicio para con ellos y no había manera de trabajar por el prejuicio. Primero trabajemos el prejuicio y después trabajemos con las maras. Entonces, creo que hay, dentro de lo que es el campo de la interculturalidad, mucho para aprender. El campo de los derechos humanos, mucho para aprender.
Y esto también hace a nuestro bagaje de conocimiento. O sea, no es solo qué sabemos de mediación, sino qué sabemos de la interdisciplina con la cual se nutre la mediación para poder tener intervenciones útiles. A ver, escuchándote con respecto a esto de los contextos, los modelos y las deconstrucciones que nos toca hacer como gestores de conflictos, como mediadores o facilitadores, y pensando en esto de las instituciones públicas que acogen un espacio de mediación, me gustaría que pudieras contar un poco la significación de la mediación, un servicio de mediación, un espacio de mediación desde una Defensoría del Pueblo. Tanto porque, bueno, porque has sido defensor del pueblo y porque seguís en el ámbito de la institución Defensoría del Pueblo, y porque justamente cómo el contexto de las situaciones que son llevadas a la Defensoría del Pueblo son una interpelación para quien gestiona conflictos de manera participativa, ¿no? Como responsable de un espacio de esta naturaleza. Entonces, que nos puedas contar un poco esto, el ensamble entre Defensoría del Pueblo como institución pública y el abordaje de mediación, facilitación y los contextos que te han tocado. Sí, y a mí me gustaría hacer un cuadro de situación donde las violencias, las desigualdades, los derechos ciudadanos están en juego y están en tensión, porque la Defensoría del Pueblo tutela derechos humanos. Y tutelar derechos humanos en una ciudad, cuando la Defensoría del Pueblo es local, requiere ocuparse de la cuestión urbana también, ocuparse de cómo se administran desde el espacio público hasta cómo se redistribuye equitativamente determinado tipo de bienes y servicios en la ciudad. Los accesos a los derechos y los accesos a los bienes y servicios de la ciudad. O sea, no es lo mismo una persona, y hablando de temas de igualdad y desigualdad, una persona que tiene que llevar adelante una mediación en un lugar donde chocan intereses dentro de un nivel muy bajo de la sociedad desde el punto de vista de la integración económica, y donde hay un derecho a la vivienda, y donde ese derecho a la vivienda, bueno, no es materializado por parte del Estado. Nosotros los mediadores sabemos, sabiendo derechos humanos, que al Estado hay que llevarlo como parte de las mediaciones, porque es el garante de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, si no supiéramos derechos humanos, si no supiéramos, y quizá nos quedaríamos con la autonomía de la voluntad entre dos partes, uno que tiene una casa precaria y otro que se tiene que ir porque no paga la casa precaria. Pero aquel que no paga la casa precaria, que tiene derecho a la vivienda y que se tiene que ir, en verdad, si bien el derecho a la vivienda es un derecho muy declamativo y poco operativo en muchos lugares, la verdad es que el Estado tiene que estar sentado en la mesa. Entonces, donde el enfoque de los derechos humanos atraviesa en las defensorías del pueblo la visión defensorial, donde los criterios urbanísticos y la integración de los derechos ciudadanos tienen que estar bajo principios de comunalidad, de solidaridad, de singularidad. Bueno, yo creo que la práctica social que se lleva adelante en los centros de mediación está sustentada por estos pilares. Entonces no es lo mismo un centro de mediación en una defensoría del pueblo que tiene un rol, la defensoría, institucionalmente hablando, y que esos mediadores, de algún modo, tienen que garantizar que ese rol se va a cumplir, sin perder la imparcialidad. Yo no hablo de imparcialidad, yo hablo de multiparcialidad, porque creo que la imparcialidad como tal ya está muy desgastada. Y creo que estos lugares jamás te pueden garantizar la imparcialidad total, porque ya perteneces a una institución, ya estás de algún modo con algún rol predeterminado institucionalmente, constitucionalmente determinado. Bueno, yo hablaba de las defensorías locales, pero en el caso de las defensorías nacionales, nosotros tenemos un artículo de la Constitución, bueno, al igual que en muchos países, España también lo tiene, que no lo tiene Chile, no lo tiene Brasil, por eso digo, al igual que muchos países, que tiene institucionalizada la figura del ombudsman, y que tiene un rol específico asignado constitucionalmente, esa figura.
esos principios, uno puede decir, bueno, yo tengo mediadores que contribuyen para los conflictos interpersonales, para los que podrías decirse, bueno, pero no es el rol de la defensoría, sí, pero si viene alguien que te dice, mira, yo tengo un conflicto de carácter donde la competencia, el derecho a la competencia está en juego, y la defensoría tutela los derechos del consumidor, ¿por qué no llevar adelante un proceso de mediación en vez de llevar adelante una acción que termine en una causa y una causa que termine después judicializándose? Cuando en verdad se puede reencauzar a través de una mediación. Por eso creo que las defensorías del pueblo son un lugar ideal para poder llevar adelante procesos de mediación que tengan que ver con la tutela del ambiente, con la tutela de los derechos del consumidor, con las cuestiones urbanas, sociales. Claro que donde aparece la violencia, donde aparece la desigualdad, el rol de la defensoría también es de equilibrar lógicas de poder. Entonces, yo no puedo dejar librado en un desequilibrio de poder muy profundo, en una asimetría muy profunda, dejar librado a solamente garantizar igualdad de oportunidades. Porque eso es lo que hacemos cuando proponemos, no solo mediación en los espacios defensoriales, sino mediación, igualdad de oportunidades. Damos la misma palabra a uno que a otro, le damos el derecho a la palabra a todos, vamos a buscar las palabras que no están a partir de las personas que no participarían, pero sí tenemos la capacidad de poder ver bien el contexto, los incluimos, los traemos para poder dotar de la palabra a los que no tienen voz. Bueno, pero al mismo tiempo de la igualdad de oportunidades, lo que no podemos garantizar es igualdad de posiciones. Porque ese desequilibrio, y esto no lo digo yo, lo dice Rosan Balión, François Dubet, ese desequilibrio natural que existe en la posición social que tiene uno y otro, y va a seguir existiendo. Lo que puede hacer la Defensoría es garantizar que un lugar de posibilidad para poder llevar adelante un conflicto determinado, que fluya la palabra, y al mismo tiempo con mucha ética reencauzar eso hacia un camino no violento, bueno, eso lo puede hacer la Defensoría. Difícilmente pueda equiparar posiciones. De ser así, la Defensoría debería, a través de sus redes, empoderar a algunos de los actores para después recién poder llamar a un diálogo, cuando ya verdaderamente tenga el poder que tiene que tener. Y para esto están las redes también, y para esto están algunos lugares que tienen la propia Defensoría, para poder trabajar estas cuestiones. Los conflictos socioambientales son conflictos muy propicios para trabajar desde la Defensoría, y los actores sociales recurren a las defensorías con estos conflictos. Sobre todo en América Latina, donde hay cuestiones indígenas, donde hay cuestiones de agrotóxicos, donde está la deforestación, donde está la explotación de la minería a cielo abierto. Bueno, todas estas cuestiones requieren instituciones que al mismo tiempo de garantizar un espacio de diálogo, contemplen también que hay actores sociales que tienen derechos. Y en esto sí juega una especie de polea de reestructuración del poder de un lado. Entonces tampoco hay tanta imparcialidad de una Defensoría del Pueblo porque hay un mandato legal sobre un rol determinado que tiene. Antes de pasar a preguntarte sobre la mediación en el ámbito judicial, hablaste también de la interdisciplina. Creo que tanto para vos como para mí, la interdisciplina forma parte de nuestra vida mediadora. Es decir, yo me formé como mediadora interdisciplinariamente, he trabajado desde el año 2002 con colegas de diferentes disciplinas y creo en la interdisciplina para el abordaje de los conflictos, y además, desde mi punto de vista, la interdisciplina como valiosa cuando se brinda mediación desde instituciones públicas. En estos temas que vos has referido, desde el abordaje de la Defensoría del Pueblo, en temas tan variados, me gustaría, si nos puedes dar una pincelada de la influencia de esto, institución pública, mediación e interdisciplina para el abordaje.
Bien, bien, bien. Yo voy a partir de la base que toda la vida he propugnado la interdisciplina para el trabajo en la mediación. Creo que en algunos lugares, en algunos países, los abogados nos apropiamos de la mediación. Es como que nos hemos posicionado como que conflicto es nuestro porque para eso pusimos como Estado antes los jueces y el poder jurisdiccional para poder resolver conflictos, y así dentro de lo que era la dinámica del rol del Poder Judicial era que, bueno, se tramitaban los conflictos dentro del ámbito jurisdiccional, y luego, como también rebasó el ámbito jurisdiccional, hay una necesidad de descomprimir el ámbito jurisdiccional, y se busca a través de la mediación soluciones a las necesidades judiciales. Cuando digo todo esto, lo digo porque yo estuve en Brasil hace un tiempo y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil me decía, nosotros somos 205 millones de habitantes y tenemos 100 millones de causas. 100 millones de causas. Si cada causa, cada acción judicial tiene dos partes, estamos todos metidos en algún juicio, hasta los niños bien chiquititos, o los niños incluso. No digo los por nacer porque nos da justo los 200 millones, pero digo, si hay dos partes, pero si hay un tercero citado en garantía o algo por el estilo, ya rebasa esto. Lo que quiero decir con esto es que también la mediación es una necesidad. Yo no discrepo en esto de la necesidad que tiene el sistema judicial de buscar salidas alternas, de buscar modos por fuera para que esos temas no lleguen al sistema. Y aparte creo que es bueno porque eso promueve de algún modo la gestión de acciones que tengan que ver con la promoción de la propia mediación. Y eso le sirve a la mediación para crecer, para instalarse como una política pública. Hace muy poco tuve un encuentro sobre el tema de políticas públicas y yo decía que, bueno, que una cosa es acciones de gobierno, otra cosa son políticas públicas y otra cosa son políticas de Estado. Muchas veces creemos que hay políticas públicas, pero después esas políticas públicas no se transforman en políticas de Estado, porque fueron acciones de gobierno, no políticas públicas. Lo que quiero decir es, hay una acción de gobierno judicial que promueve la mediación en muchos países. Esto no es malo, esto es bueno. Entonces, lógicamente, si es el propio Poder Judicial el que promueve la mediación y los conflictos son de los abogados. Bueno, yo soy abogado. Enseño Derecho desde hace 20 años. Me sigo formando en Derecho, en Teoría General del Derecho, estoy todo el día nadando entre Shower, Cosio, Working, no sé, vivo dentro de lo que puede llegar a ser el mundo de RAS, el mundo de las diferencias que puede llegar a haber entre las diferentes miradas del concepto de derecho, porque creo todavía que eso es digno de ser enseñado y digno de ser trasladado a muchos campos. El derecho tiene mucho para darle a la mediación. Por ejemplo, en mediación comunitaria, las inmisiones, cuando uno estudia inmisiones y ve que viene del derecho romano, las inmisiones, ahí empieza a entender que en verdad el derecho tiene muchísimo para darle. Pero cuidado, el derecho solo no alcanza. Entonces es aquí donde tenemos que abrir el campo a la sociología, tenemos que abrir el campo a la microsociología, porque un microconflicto se transforma en un macroconflicto. Y los macroconflictos tienen un enfoque que sirven para los microconflictos también. Muchas veces modelos que nos sirven para mirar macroconflictos, yo los llevo a un conflicto familiar y me sirven perfectamente. Bueno, la antropología social, la sociología de la cultura, la psicología comunitaria, el trabajo social. Hay un sinnúmero en la arquitectura para la cuestión urbana, el urbanismo, para tener una visión desde dónde hablamos cuando hablamos de integrar derechos ciudadanos en una ciudad. O sea, cómo ponemos a la ciudad en el centro del dispositivo y los accesos dentro del dispositivo, y también con esa mirada
que nos puede dar el urbanista, pero esto no quiere decir que si yo tengo humedad en una pared, voy a llamar a un urbanista para hacer la mediación. ¿Por qué? O voy a llamar a un arquitecto. ¿Por qué? Y porque si no traigo un perito, no traigo un mediador. Pero interconectar saberes disciplinares para que puedan darle una construcción teórica a los diferentes modos de promover iniciativas, al momento de tener que hacer intervenciones en el campo social, urbano y territorial, a mí me parece que tienen que confluir todas estas miradas. Es más, Galtung no es abogado, Lederach no es abogado, Sarakov no es abogado. Digo, si yo empiezo a hablar de aquellos que teóricamente forman parte de, bueno, que están consagrados ya como casi grabado en piedra lo que dicen, aunque yo deconstruyo todo, rediscuto todo, le discuto a ellos. Bueno, me parece que tenemos que ver que hay mucho para aportar también, y hay que pensar desde el derecho qué es lo que se le puede aportar a la mediación. Porque yo creo que hay un sinnúmero de cuestiones con las cuales desde la filosofía del derecho, en la construcción de la realidad, por ejemplo, a mí me sirvieron mucho para poder ver desde el constructivismo radical, el constructivismo social, cómo se generan los supuestos de las personas y cómo trabajar con las conductas de las personas. Entonces todo esto lo aprendí en derecho, o en ética, cuando cursé ética para poder tener el doctorado. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con el conocimiento, lo transdisciplinario hace a un bagaje teórico necesario que la mediación requiere. Yo creo que con esos cursos que le damos a los mediadores de 100 y algo de horas, y posiblemente creemos que estamos formando un profesional, con 100 y algo de horas no formamos nunca un profesional. Entonces, cuando nos damos cuenta que hace falta no solo hacer una maestría, sino también estudiar otras disciplinas para poder entender desde la otra disciplina y mirar la mediación desde la otra disciplina, ¿cuánto se puede aportar? Yo tengo un amigo que es Juan Pablo Mata, que es antropólogo, y que tiene desde un lugar de cientistas, porque así están considerados por la Argentina, en uno de los centros de ciencia más importantes de la provincia de Buenos Aires, que están estudiando el conflicto desde la antropología. Lo hacen en una universidad que es la Universidad del Centro. Creo que esto es un espacio riquísimo para discutir y para intercambiar. Como nuestro amigo Carlos Jiménez. Claro, no hay duda. A ver, Carlos Jiménez, hace poquito hicimos un debate con Carlos y con Juan Pablo. Yo a Carlos lo quiero mucho. Y en ese debate que hicimos, bueno, Carlos se mostraba encantado por algunas cuestiones que le contábamos de América Latina, pero en verdad Carlos es el maestro de todos nosotros. Digo, y él recoge muchas cuestiones del contexto latinoamericano porque le dice que él nos plantea que le da mucha riqueza también, y festeja el mismo porque trabaja en la Carlos. intercultura, sí. Claro. Acá alguien dice que no consigue escuchar. ¿Es un problema que existe generalizado o es alguien en especial? Porque de Milagros dice no consigo escuchar. ¿Se escucha bien? Digo, solo pregunto para poder seguir, posiblemente sea un problema de Milagros. Porque si no nos han podido escuchar, ¿qué problema en 45 minutos? Claro, pues si seguimos hablando de todo esto y no se escucha. Se escucha perfectamente, Alejandro. Ah, bueno, gracias. Entonces es un problema puntual de alguien que bueno, y ojalá lo pueda resolver. Sí. Gracias que nos están diciendo que se oye. Muchas gracias por el feedback. Gracias. Bueno, por ahí va esto que tiene que ver con la búsqueda de darle mucho más contenido que el contenido vacío que alguna vez tuvo la mediación, cuando nos quedamos con los 3 modelitos y decir, bueno, esta es la mediación. No, paren. Si esa es la mediación, es muy poquito, o las herramientas solamente, es muy poquito. Yo a veces las herramientas en cualquier curso en 15 minutos las explico, y después sigo rápidamente para dar otras cosas, porque digo, mirá, las herramientas las vas a usar en el último tramo, después de pensar qué vas a hacer. Primero tenés que saber qué vas a hacer. Ahora, vos, Dani, que tenés tanta trinchera de mediación, porque la verdad, te lo digo porque
tenés muchísimas mediaciones en la espalda, has hecho muchísimas mediaciones prejudiciales. Digo, uno quizá tiene que sacar como chorizo la mediación, cuando digo como chorizo es producción en serie, producción en masa, porque tenés un horario, tenés que producir, tenés que sacarlo, y si no lo sacás, se te viene el otro horario encima, entonces tenés que buscar acuerdos, y porque eso es el elemento satisfactor del sistema, y no te digo que haces mucho para lograr un acuerdo, pero vos te vas con una especie de jucarda cuando conseguiste un acuerdo, porque al sistema le sirve el acuerdo. Digo, no es de a veces de mala praxis tener esta forma de trabajar, cuando en verdad, más allá de las necesidades del sistema, más allá de las necesidades de otorgar determinado tipo de salidas alternas a lo que puede llegar a ser la introducción de un tema dentro del sistema judicial, y que se resolvió ahí en la antesala, que es la antesala prevista por el propio sistema para sacarle temas al sistema. Digo, no termina siendo de muchas disonancias de lo que debería ser verdaderamente, y terminás chocando entre lo que verdaderamente es y lo que debería hemos ser. dado vuelta a la entrevista, yo te respondo, no tengo problema, sabes que te respondo. Te lo pregunto para que vos ¿Sí? nos cuentes. Ale, mi siguiente pregunta iba al hilo No, te pregunté yo, Dani, ¿sí? te pregunté yo. Pero que voy a responder por eso. Como iba al hilo de la mediación judicial, o de la mediación en los ámbitos de los poderes judiciales, y porque no me gusta decir en el ámbito de la justicia, sino de el Poder Judicial o el Ministerio de Justicia. Vos sabés, y no tienen por qué saberlo quienes nos acompañan, que mi vivencia y mi experiencia durante esos 13 años en un servicio de acceso público y gratuito de mediación en el Poder Judicial es muy particular, porque ese servicio dentro del Poder Judicial es muy especial, ¿no? En el sentido de el acceso público y gratuito y en el sentido del abordaje de multitemas, ¿no? Y que esto que vos traes acá, que es los estándares de estadísticas y los estándares de calidad y los estándares de arribo de acuerdos, fue algo que en mi caso particular, como funcionaria en su momento, tuve la oportunidad y la posibilidad de revertirlo, en el sentido de poder distinguir que una mediación podía llegar a un acuerdo, podía no llegar a un acuerdo, podía tener una solución diferente, pero también quienes habían transitado por la experiencia de la entrevista de premediación o sesión informativa, como se llama acá en España, sabíamos, porque también teníamos una devolución de las personas, de que tenía un efecto. A mí me parece que todo tiene que ver justamente con el contexto que vos referías y desde dónde nos paramos para mirar el trabajo que hacemos en mediación. Yo creo en la mediación en el ámbito de los poderes judiciales, pero porque la Daniela lo ha experimentado, y esta es mi opinión, de que creo que es acceso a justicia y acceso a la justicia, es acceso al ámbito de los espacios judiciales y es acceso también a soluciones que las partes sienten como justas, pero también soy consciente que hay que tener claro desde dónde miramos y cómo hacemos lo que hacemos, y que lo que se hace desde mediación en el ámbito judicial, aunque no haya un acuerdo, no quiere decir que no ha sido un éxito. Y en esto estoy absolutamente convencida, que requiere mucha responsabilidad, que requiere mucha ocupación, que requiere organización, y que requiere una gran cuota de pasión, y que además requiere presupuesto. No presupuesto de prejuicios, sino que requiere presupuesto. Está buenísimo lo que decís, pero requiere también reorganizar algunos ámbitos que no están, o espacios que están predeterminados del modo en que todo tiene que salir en este tiempo, en el modo que no hay indicadores de calidad que no sean los acuerdos, en el modo que a mí tráiganme resultados,
Entonces, bueno, no solo... Y después en el modo que te pago en función de la cantidad de acuerdos más, y esto pasa en muchos servicios de mediación, si me traes acuerdo te pago más que si no me traes acuerdo. Porque a veces el acuerdo del no acuerdo es un acuerdo y nosotros lo sabemos. Y también requiere, Ale, te interrumpo por esto, Sí, sí, una está bien, pincelada, está bien. una pincelada Dale, sobre dale. esto, que requiere también tener una mirada amplia de implicar a cada persona que va al espacio de mediación, y cuando digo cada persona estoy diciendo las partes, sus abogados y todos los entornos, digo, cómo implicamos y aglutinamos y somos inclusivos, ¿no? De esto que vos decías, qué pasa con los abogados que nos apropiamos a lo mejor de la mediación. El Bueno, conflicto. el tema de los abogados y abogadas, acompañando a sus clientes, cómo los incluimos en los procesos de mediación y los legitimamos y reconocemos, ¿no? Y Claro, que son las... esto implica que Nos tenemos que quedan 7 trabajar con minutos. narrativa. Sí. Dale, haz lo que Es quieras. que, no, es que en estos 7 minutos, además de todo lo que quieras decir, es insoslayable poner sobre esta mesa imaginaria que tenemos, que nos estamos tomando un café todos juntos aquí, qué ha pasado con la pandemia y cómo ha atravesado a las instituciones públicas que brindaban mediación antes, al menos acá en España, antes del 14 de marzo del 2020, y qué ha pasado con las instituciones públicas que brindan mediación luego del 14 de marzo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí y qué ha pasado en el mundo? Vos tenés conocimiento de esto. ¿Y cuál es la interpelación que vos crees, o las interpelaciones que crees que tenemos? Sí, yo creo que los mediadores estamos absolutamente interpelados en esta etapa, pero primero me gustaría poner el título, ¿no? Las pandemias han profundizado la desigualdad. O sea, esta pandemia en especial, y después las olas de pandemia que están por venir, yo creo que si algo han logrado a nivel global es globalizar algunas necesidades por parte de acciones públicas, o sea, reconstituir el vínculo entre la sociedad y el Estado, al menos en materia de salud. Después, que la confianza es el agente vinculante de toda convivencia, esto lo sabemos, pero que construir confianza donde ya se había mellado y mermado mucho la confianza a partir del nuevo rol del Estado es fundamental. Y creo que en este rol del Estado, cuando vos preguntás por las instituciones públicas, a mí me parece que este hecho inédito, excepcional, exclusivo y excluyente, que implica la pandemia, nos obliga a repensarnos en qué lugar estamos y las capacidades de acción que tenemos, las posibilidades de potenciar lo que nosotros podemos generar desde el campo de los procesos colaborativos, cómo esto ha mellado en lo micro también, cómo esto ha entrado en los hogares, cómo esto ha entrado en las escuelas, cómo esto ha entrado en los barrios y cómo la mediación en estos 3 lugares de socialización tiene un lugar importante, pero bueno, yo no quiero profundizar porque tenemos poco tiempo, pero así como la digitalización avanzó muchísimo y esto es algo sumamente positivo, el quedarnos todos en casa por mucho tiempo ha generado mayor violencia familiar, ha generado abuso sexual infantil, ha generado miradas cruzadas entre los unos y los otros, una sociedad que cada vez tendía más hacia la coexistencia, porque de hecho la sociedad de consumo nos llevaba a la división con líneas abisales que son simbólicas, que nos dividían, barreras que nos dividían de por sí a los integrados de los desintegrados del sistema. Bueno, aparecen algunas figuras que son con categorías de mayor tensión dentro de los vínculos relacionales. Entonces esas figuras como el migrante, esas figuras como el otro no legítimo otro que está dentro de mi sistema,
que ya antes era irritativo, hoy en día se nos pone como una condición para los términos de la convivencia que sigue. Entonces yo creo que apareció la vecinocracia, por otro lado, vecinos que denuncian a vecinos que miran mal a los otros, y apareció también un vecino activo, un vecino proactivo, que denuncia cuando tiene que denunciar. Entonces esos lugares me parece que son centrales también para pensar de cómo la sociedad se reformatea, de cómo lo global incide en ese reformateo de lo social, y cómo nosotros como profesionales con ética tenemos un lugar para trabajar como contrapunto de las narrativas constitutivas. Y creo que esto hace a los valores, creo que esto pone en marcha una cadena de valor distinta y a través de acontecimientos que podemos producir en el campo de la gestión constructiva de conflictos. Y esto nos da la posibilidad de maximizar nuestro conocimiento. O sea, estamos obligados a poner nuestros programas en discusión. Nuestros programas de formación los tenemos que poner en discusión. Y creo que una vez que discutamos en serio sobre cómo tenemos que atravesar nuestros programas con la interdisciplina, vamos a darnos cuenta cuánto de otros campos disciplinares necesitamos para poder verdaderamente ser los mediadores que la etapa requiere. Creo que hay muchos procesos colaborativos que generar, pero espacios donde se construya el valor social también. Y eso supera la estética dominante y al mismo tiempo genera una ética de mayor compromiso con el dolor de los demás, en esta etapa de desigualdad tan profunda que generó la propia pandemia. ¿Crees que la mediación, los procesos participativos de gestión de conflictos desde instituciones públicas, deconstruidas y vueltas a construir, pueden aportar para aliviar, para aliviar esas desigualdades, para encontrarnos en igualdades? Yo creo que se puede achicar la desigualdad en la práctica. Y eso es mucho. Eso es mucho en esta época. Por eso me parece que con esta definición, que la aprendí de François Dubet y que me sirve mucho para poder pensar desde lo mío qué puedo hacer para contribuir para una sociedad mejor, creo que achicar la desigualdad en la práctica es muy importante. Porque a veces cuando tenemos campos de mediación, como los de mediación comunitaria o mediación social, y desde las instituciones públicas esperamos que el conflicto nos venga a nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos que ir al conflicto. Y este cambio de mirada también va a producir un cambio dentro de lo que es las necesidades del conflicto, ¿no? Lo que promueve el conflicto. Así como los conflictos requieren procesos de cambio, no la solución del conflicto, sino procesos de cambio, y procesos de cambio de patrones en los vínculos relacionales. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener un cambio de actitud también, de eso de creer que si no llega el conflicto a nosotros, el conflicto está en otro lado. No, nosotros tenemos que ir al conflicto. Y creo que por ahí pasa también este nuevo desafío de esta interpelación que la etapa genera en nosotros. Ale, y hay una pregunta que nos hace, es una amiga nuestra de Argentina. Oscar, ¿quieres decir tú a viva voz la pregunta que ya habían hecho? Sí, Daniela. A ver, Ani Acevedo pregunta, ¿considera que las defensorías deben preservar la equidad más que la igualdad porque no tienen los mismos accesos? Sí, qué bueno. Bueno, Ani ha trabajado mucho tiempo en defensoría, conoce el tema y ella misma en la pregunta da la respuesta. Te agradezco mucho, Ani, que preguntes lo que preguntaste. Claro que sí, claro que sí.
Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me tomo la licencia, porque me la han permitido en el blog, de preguntar directamente sobre lo último que estaba diciendo el ponente, de ir al conflicto, sobre abogacía de oficio y demás. Y me refiero más que nada, que me imagino que en Argentina es exactamente igual que aquí, aunque el procedimiento sea distinto. La, digamos, sospecha de entrada de parte de la abogacía con respecto a la mediación, y esa conflictividad que puede ser difícil no sé, a ver si con este nuevo anteproyecto de ley se soluciona, pero yo no sé cómo lo ven desde la abogacía, o como lo ha dicho la Defensoría en su experiencia. Y me refiero a casos concretos de un desequilibrio muy flagrante, y además desde el inicio, desde la judicialización del problema, e incluso antes, que no ha podido evitarse, que podría haber sido evitable, pero no se ha hecho, y llega, pues, cae como una especie de losa tanto al abogado o la abogada de oficio como al justiciable, que es persona física, en una situación muy desequilibrada con respecto a la otra parte procesal, ¿no? Habría un montón de ejemplos que poner, pero ahora mismo tampoco quiero alargar demasiado la pregunta, porque igual, como me encanta hablar, igual ni se me entiende. No sé si me he explicado suficientemente bien, pero vamos, me refería... Sí, Marisa, una cosita quería advertir. Os pedimos, por favor, que hagáis las preguntas a través del chat de forma escrita, para que sea más dinámica la conferencia. De acuerdo, gracias. Gracias. La haría más breve, pero es que me ha apetecido hablar, porque me encanta el acento argentino, y sobre todo me encanta la pausa con la que habláis todos los argentinos, que yo conozco. Es un país que conozco bien y entonces me ha gustado, y me he tomado esa, digamos, licencia. No vuelvo a intervenir. O si lo hago, será escrito. Gracias. Gracias, Marisa. A mí me encanta tu acento. Gracias. Bueno, gracias. Creo que sí, que el abogado de oficio, al igual que algunos ámbitos de la función pública, se encuentran con un tema judicializado, y que es un bodoque el tema, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Es lo que nos toca. Me parece que da para mucho. Habría que ver ejemplo por ejemplo, sí. Habría que ver cuál es el lugar de cómo intervenir para que haya mayores posibilidades para generar espacios de igualdad entre las partes. Bueno, todo esto es para hablar con el ejemplo en la mano, ¿eh? Así que bueno, te agradezco mucho. Me encanta tu acento, Marisa. O les cuesta escribir, o no tenemos preguntas, no me lo puedo creer. No, si no tenemos preguntas, podemos seguir con Marisa, que nos dé un ejemplo y tranquilamente. Sí, perfecto, sí, lo pongo. Una comunidad de vecinos, una administración pública que ha dado unas viviendas de protección oficial, se llaman aquí, han sido, digamos, con el paso del tiempo, vendibles o digamos, privatizables. Estoy poniéndolo lo más concreto posible, y parto de la base, y no quiero abusar de que somos todos abogados, y entonces os pido también en ese sentido ayuda para comprenderlo bien. Son viviendas, bueno, pues, y hay un montón de personas que han ido, lo que ha dicho, si es que lo has dicho antes, no recuerdo el nombre del ponente. Alejandro, es verdad. Lo has dicho antes, los vecinos contra vecinos, y bueno, pues una serie de problemas. Dale. Marisa, es un problema que se da en todas las ciudades del mundo. Sí, la gentrificación, que es la nueva lógica en la cual crece el boom inmobiliario, hace que haya desplazados por un lado, haya desterritorialización, reterritorialización, nuevas lógicas de relacionamiento del poder económico con el poder político estatal, porque antes de invertir, generalmente el Estado le limpia la cara al lugar, con lo cual la inversión del Estado está de la mano
a los intereses privados, y uno dice, bueno, verdaderamente esto es como un enchastre, ¿no? Desde el punto de vista político y ético, pero así todo hay desplazados, y ahí hay vecinos que no se quieren ir, lógicamente, porque son del lugar, y hay otros que solo pueden entrar por el poder que les da, el poder económico en el cual el precio del mercado les permite entrar. Y esto es conflicto, esto es un conflicto enorme. Ahora, cuidado con hacerle el juego a la gentrificación desde la mediación. ¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, en estos pasos que tienen que ver con la estigmatización del lugar, con el nuevo precio, con el lavado de la cara, viene el desplazamiento. Y a veces hace falta, en esta lógica del capital, el desplazamiento de los vecinos para que vengan los nuevos con mayor poder adquisitivo. Para ser más gráfico, generalmente o se redistribuyen lugares en las ciudades, porque se edifica en algunos barrios donde no había centralidades, o se le echa el ojo de un modo proactivo a algún barrio en especial y se lo hace lindo el barrio. ¿Lindo a los ojos de quién? Porque el que vive lo vive lindo. Lindo para aquellos que tienen más poder adquisitivo, entonces se tienen que ir los que no tienen el poder adquisitivo. Y en esto de tener que irse se genera una fricción, una tensión, en la cual se judicializan los temas, vienen los abogados de oficio, pero vienen también los mediadores comunitarios, instrumentalizados por la lógica del capital. Y es aquí donde digo, cuidado, hay que tener ética, ¿eh? Hay que tener ética, hay que saber qué es lo que uno está haciendo y para quién lo está haciendo cuando uno hace algo. Porque una cosa es la autonomía de la voluntad de las partes y otra cosa son las posibilidades que tiene cada parte para poder llevar adelante algún tipo de lugar dentro de lo que es el mismo proceso. Bueno, aquí son las 20:08 y... ¿Hay alguna pregunta más, Dani? Última. No, sabes que a mí me encantaría que siguiésemos conversando, pero yo no veo ninguna otra pregunta, puede ser que no... Bueno, no Lourdes, esté viendo yo. Daniela, Lourdes del Amo pregunta, Sí. en cuanto a la neutralidad e imparcialidad del ombuds mediador, cuando es un funcionario público en asuntos. No sé si ha dejado la pregunta media, si está clara. No, pero yo la entiendo. ¿Sí? Mira, yo la entendí, porque esto se discute muchas veces. ¿Cuál es el grado de imparcialidad que puede tener alguien que tiene el mandato legal de defender los derechos humanos de las personas? Y la verdad que es muy poco. Lo que sí puede es tener una oficina que se dedique a promover instancias de diálogo en determinado tipo de conflictos. Y al mismo tiempo dar asistencia técnica para que otros lleven adelante el diálogo y no necesariamente lo haga el Ombudsman, porque ya tiene un mandato legal de tutelar los derechos humanos. Entonces ese lugar te hace perder la imparcialidad. Y por eso la pregunta es tan apropiada. ¿Hasta dónde desde el Ombudsman podés hacer esto? Sí podés, porque en verdad, fíjense, el Ombudsman en Francia se llama Mediateur. O sea, por algo tiene el nombre Mediateur. Porque está entre el Estado como un organismo de control por un lado, o sea, el Estado-gobierno, ¿no? Como un organismo de control por un lado y los derechos de los ciudadanos. Y ese lugar del medio, como contrapoder, no te da un lugar de poder, sino te da un lugar de contrapeso dentro del sistema de los pesos y contrapesos de la democracia. Por ser un contrapeso, tenés un lugar de lo que puede llegar a ser vía 1,5, más que vía 1 o vía 2. Esto de vía 1 y vía 2 está marcado por un autor que plantea, un autor en Estados Unidos, que plantea que la vía 1 es la vía diplomática, la vía del poder, y la vía 2 es la vía de la sociedad civil. Bueno, la Defensoría del Pueblo está en el 1,5, por eso tiene esta ductilidad, esta facilidad, sabiendo que el lugar de la imparcialidad es muy difícil porque tiene un rol asignado legalmente, pero que puede construir procesos de construcción de consenso o procesos dialógicos a partir de determinado tipo de conflicto por tener ese lugar constitucionalmente concebido. Bueno, yo tengo una frase de nuestro querido Sábato para cerrar, pero Ale, tienes una última palabra de cierre y si me dejas, comparto esa frase de Sábato y bueno, además de agradecerte,
de volver a agradecer a Mediacam, agradecer a Amparo Quintana, que es una gran mediadora acá en España y que activó y motivó este encuentro, y a cada uno y cada una de estos colegas que nos han acompañado de este lado del Atlántico y de aquel lado del Atlántico tuyo, porque tenemos amigas y amigos. Bueno, Ale, mira, te dejo, yo voy a tener la última palabra, pero porque es sábado. Es sábado y me lo vas a permitir. No, Dani, siempre tuviste la última palabra, eso es verdad. Siempre, no hace falta que lo aclares tampoco. Siempre tuviste la última palabra. Yo agradezco muchísimo que me den la posibilidad de estar con ustedes en Madrid. Yo quiero mucho España, aprendí mucho en España. Di clases mucho tiempo en la Complutense de Madrid, di clases en Barcelona mucho tiempo, en el País Vasco también. Muchos años, habré ido más de 20 veces a los diferentes lugares. Y aprendí mucho de los alumnos, y aprendí mucho de compartir, y aprendí mucho de pensar los conflictos de allá. Creo que hay un montón de cosas que me quedan en el tintero, que me hubieran encantado poder decirlas, pero que no las dije porque se me pasaron, o porque no pude, o porque Daniela me inhibe. Pero me encanta tener este vínculo lindo con Daniela, y que sea Daniela la que le tocó estar del otro lado. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, les agradezco muchísimo. Tengo un mexicano amigo acá entre todos los presentes, que compartimos alguna vez algunos espacios de tantos que hemos tenido la posibilidad de ir a México. Quiero agradecerles a todos y la verdad decirles que estoy muy contento por estar en la Semana de Mediación, por estar presente en la Semana de Mediación de Europa, por estar presente con el Colegio Público de Abogados de Madrid, y por estar contigo, Lani, que para mí esto nos acerca. Claro que sí. Volvé de una vez. Bueno, yo tengo esta frase que probablemente la conozcas, como para un cierre, y agradecer a Oscar y Electra todo el apoyo que nos han dado. Fenomenal, de verdad. En esto de los backstage que hay de estos encuentros, habernos sentido tan acompañados y arropados, como decís vosotros, que me encanta la palabra. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevas oportunidades, porque a la vida le basta una grieta para renacer. Así es que, Ernesto Sábato. Gracias. Oscar, sí, tú tienes la última palabra total. Pues nada, Daniela, Alejandro, ha sido un placer. Muchísimas gracias por participar en la Semana de la Mediación de Mediacam y por vuestras intervenciones. Y muchísimas gracias también a todos los asistentes por pasar un ratito con nosotros. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias de nuevo por vuestras intervenciones. Gracias. Y ánimo con el COVID, con la nieve, con la mediación. Ánimo y adelante. Gracias por todo. Gracias. Saludos.